en sí mismo ya es una experiencia que realmente te lleva a considerar que estábamos equivocados con respecto al horror vacui, al miedo al vacío que yo sentía ante la muerte, ¿no? Yo no quiero que nadie se muera, yo quiero que vivas en ti, que vivas de verdad. Mis ojos eran como microscopios electrónicos, metía la cabeza en cualquier charco y veía las moléculas del agua. Ellos se quedan con la expresión agua fósil y Nueva York. Se van a Google, empiezan a buscar y ahí aparece la gran noticia. Luismi, ¿sabes que cuando estabas tú en plena muerte surgió esta noticia? Claro, yo podía sentir lo que sentía un árbol. Yo estaba en una situación en la que percibía cualquier cosa que al planeta le ocurriera, yo la iba a percibir como un soldado a sus órdenes. Queridos amigos, amigas del canal Somos Alma, estamos de nuevo aquí. Yo un poquito lesionada, pero feliz de aprovechar la oportunidad de estar aquí en Madrid con un ser al que yo quiero muchísimo, que ya habréis visto otra entrevista con él, es Luis Miguel Domínguez. Él nos explicó su ECM y fue tan impresionante, yo creo que fue de las más impresionantes que he vivido, porque hay que pensar, para los que no han visto la entrevista, que os invitamos a verla, que bueno, él tuvo un ictus, tuvo una hemorragia cerebral muy importante y lo tuvieron que dejar en coma. Sí. O sea, Estuve su cerebro no más funcionaba. Más de 2 meses en coma. Dormidito, pero despierto. Sí. Más despierto que nunca, ¿no? Sí, Cuando sin el duda, cerebro sin no duda. funcionaba. Claro, increíble. En sí mismo ya es una experiencia que realmente te lleva a considerar que estábamos equivocados con respecto al horror vacui, al miedo al vacío que yo sentía ante la muerte, ¿no? Porque la actividad mía de mi consciencia en esa situación fue exacerbada, fue increíble, sí. Y fíjate que habiendo habido ECMs toda la vida, Claro. toda la historia de la humanidad, desde Platón, ¿no? ¿Cómo seguimos teniendo tanto miedo a la muerte? Sí, quizá porque tenemos una especie de síndrome de Estocolmo con respecto a nuestro secuestrador. Nuestro secuestrador, que es el sistema, nos ha inoculado una medicina, un bebedizo absurdo, que es el de seres vulnerables y sobre todo manipulables, ¿no? Y la muerte es el gran objeto de manipulación de la humanidad durante miles de años, claro. Entonces nos dejamos que eso nos pase. Pero cuando vives una experiencia como la que yo he vivido, uno adquiere una especie de antídoto contra ese bebedizo, que es una vez más aplicar la parte empírica que tenemos todos los seres, que es la de experimentar y vivir con todos los sentidos. Yo ya sé que el horror vacui no existe, ya sé que no hay un vacío detrás, es incluso una situación deseable, y esto es feo contarlo a cámara, porque alguien puede decir, Luismi, lo que quieres es que nos muramos y nos muramos rápidamente para acudir a una especie de paraíso que tú dices que tienes certeza de que existe. Y la verdad es que la cosa no es así, pero se le parece. Yo no quiero que nadie se muera, yo quiero que vivas en ti, que vivas de verdad. Eso es lo que yo quiero. Sí, porque todos venimos para algo. Claro, lo más bonito y lo más importante en esta vida es tener un sentido, un lugar en el mundo y un sentido de tu vida. Y eso te va a permitir vivir sin miedo, claro, sin miedo y sin deudas. No le debes nada a nadie, no tienes que tener miedo.
Y en este estado en que tú estabas inconsciente, en que tu electroencefalograma estaba plano, no solo tuviste unas vivencias increíbles, sino que a mí lo que me llamó la atención fue que tuvieses unas percepciones de futuro. Sí, qué bonito es eso, sí, ciertamente. Me encantó. Sí, Cuéntanos. yo me obsesioné con el agua. El agua Sí. para mí fue un leitmotiv de esa ECM, de mi propia experiencia. El agua fue una obsesión, pero una obsesión más allá del hecho físico, líquido, refrescante, de la sed que yo pudiera sentir y que yo pudiera tener. Más allá de eso, pensé en introducirme en el agua, de alguna manera, en encontrar la madre, el alma del agua. Y me puse a buscar la configuración molecular del agua, cómo estaba configurada el agua. Yo quería verlo con mis propios ojos. Y claro que lo vi. Mis ojos eran como microscopios electrónicos. Metía la cabeza en cualquier charco y veía las moléculas del agua. Pero lo más importante es que llegué a detectar una masa impresionante de agua fósil, que de hecho existía, que era veraz, que existía en la costa de New York, de Nueva York. Y yo me obsesioné con el agua de Nueva York, de tal manera que viajé en varias ocasiones a lo largo de mi ECM a New York. Claro, tú puedes decir, Luismi, si buscabas agua, podrías haberte ido a la Antártida, o al río Congo, o al Amazonas, o a las cataratas del Niágara, claro, y no a Nueva York. ¿Por qué a Nueva York? Bueno, pues porque yo allí detecté un agua pura, purísima, un agua fósil que emergía, que brotaba de unas rocas que había en el Central Park. Yo aquel agua la bebía, me iluminaba el cuerpo, era una belleza, era una pureza impresionante. Todo esto no tendría importancia, podría ser una vez más una alucinación, una historia provocada a lo mejor por los fármacos, más de una persona pensará eso. Pero no es eso, porque justo cuando yo estoy en coma, cuando estoy al borde de la muerte, cuando estoy ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Madrid, salta una noticia internacional que procede de la Universidad de Columbia, de Nueva York, que dice que el Departamento de Geología de la Universidad de Columbia ha detectado una bolsa enorme de agua, un depósito de agua fósil, el mismo término que yo utilizaba, en la costa de Nueva York, en el fondo del Océano Atlántico. Es agua que procede del Cuaternario que ha quedado allí acumulada. Hablamos de 33 kilómetros cúbicos de agua fósil, o sea, un evento natural de unas dimensiones increíbles que yo llegué a detectar. Eso es lo más impresionante, esa premonición a la que tú te a mí refieres. me impactó. Claro. Y entonces me puse a buscar. Claro. Y realmente en las noticias en 2019 se descubre esto. Claro. O sea, hay fe de que esto es así. Yo, Luján, he de decir, salvaguardando mi honor, que yo no oí, nadie me dijo, ningún médico, ninguna enfermera vino y me dijo, Luismi, el agua fósil de Nueva York, ¿sabes que han descubierto? No, para empezar, porque estas personas están en otra disciplina. Tú lo sabes bien, Luján, lo que es un quirófano, lo que es una UCI, no. Nadie me dijo nada, yo no oí nada, no leí nada al respecto. Las primeras noticias, por cierto, fueron publicadas en inglés, en publicaciones de carácter científico, muy técnicas, y todo esto yo lo sé porque al volver, cuando yo se lo comento a mi gente, ellos se quedan con la expresión agua fósil y Nueva York. Se van a Google, empiezan a buscar y ahí aparece la gran noticia. Luismi, ¿sabes que cuando estabas tú en plena muerte surgió esta noticia? Claro. Es muy impactante. Muy bonito. Y además
también da esperanza de futuro cuando el agua es fuente de vida, es Hombre, tan importante. De vida y de comunicación. El agua es un elemento que comunica a los seres. Yo te diré, Luján, que tuve una percepción muy bonita que le da a todo esto, le otorga calidad todavía mayor. Y es el hecho de que yo sentí haber estado en la Biblioteca de Alejandría en el siglo III a.C., haber estado en un sitio donde la comunicación global y el conocimiento común y global estaba. Yo viví una preciosa sensación como la que Jung, por ejemplo, el discípulo aventajado de Freud, relata en El inconsciente colectivo, cuando él habla del árbol de la sabiduría, cuando él habla de eso, de una serie de percepciones, de un conocimiento general que está ahí en un sitio escondido y donde yo estuve, de manera que ese flujo energético a mí me comunicaba con un mosquito, me comunicaba con un elefante, yo podía sentir lo que sentía un árbol, yo estaba en una situación en la que percibía cualquier cosa que al planeta le ocurriera, yo la iba a percibir como un soldado a sus órdenes, a las órdenes de Gaia. Gaia, ya sabes que es la teoría que dice que el planeta es un gran organismo y nosotros somos simplemente una célula, un glóbulo rojo de ese organismo. Así me sentí yo, como una célula de Gaia, del gran planeta, ¿no?, al que pertenezco. Más que nunca, parte de una biocenosis, de una comunidad viviente, sin querer hacer daño a nadie y sintiendo todo en mí. Y por eso descubrí, yo creo, realmente ese evento, ese agua fósil que estaba en Nueva York esperando. Pero qué interesante, porque además con el problema que está habiendo del agua, que haya 22.000 kilómetros, dicen que esa masa de agua, si subiese a la superficie, bueno, sería un lago, y fuese un lago, impresionante, tendría 22.000 kilómetros cuadrados. Sí, sí, sería. Y además de ese agua purísima, fósil, claro, que estás diciendo. Claro, fíjate, el término agua fósil yo jamás lo había empleado, tampoco lo había oído, no, pero sí tenía claro el concepto. La idea es que cuando yo bebía ese agua que me iluminaba entero de su pureza, yo miraba y a medida que iba el agua penetrando en mi cuerpo me iba iluminando. Yo cuando bebí ese agua pensé inmediatamente, dije, este es un agua que lleva aquí millones de años sin haber entrado en contacto con un organismo biológico. Por ejemplo, una vaca que lo pudiera beber y que traspasara microbios a ese flujo de agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo la llamé agua fósil desde el principio, que es el término que utiliza la Universidad de Columbia. En fin, al menos como mínimo es impresionante, es una historia que a mí me sobrecoge, como mínimo. Después de tener esta experiencia, y bueno, ya demuestras que tienes esa visión, premonición, intuición de futuro, ¿has vuelto con alguna otra facultad, podríamos decir paranormal? Sí, es muy bonito. Pues te voy a decir una muy normal. Cocino ahora como Los Ángeles. Yo nunca me dio por cocinar, pero mi mujer Mónica dice, Luismi, ¿pero qué pasa? De repente hice unos cardos en salsa de almendra el otro día en honor a los aragoneses, que es su plato nacional. Bueno, pues el otro día nos chupábamos los dedos. Yo no sé por qué, pero vengo con unas cualidades que antes no tenía. Eso ha pasado, eso me ha pasado realmente. Y luego, Luján, te voy a decir algo que tú sabes bien, y es que las ECMs cambian la vida de las personas. Sí. Hay gente que se divorcia, gente que abandona su trabajo, que iba por un camino y ha tomado otro. Bueno, a mí lo que me ha ocurrido es que hay una serie de mensajes que la ECM guardaba y que yo me resisto a no descifrar, porque si no soy un ser infeliz, si no consigo entender todo lo que me ocurrió hace 4 años.
y muchos de esos mensajes los voy poco a poco descifrando. Y eso es un proceso muy bonito, que te da una sensación muy bella. Mira, dentro de la ECM te conté también, Luján, que en un momento determinado aparecieron unos lobos, ¿verdad? Bueno, unos lobos que a mí no me dio por tocarlos. ¡Ay, el lobito, qué bonito! Y me fui corriendo por una pradera con los lobos. No, esos lobos no vinieron a jugar conmigo. Esos lobos traían otra misión. La misión era la de cuidarme, la de protegerme, la de guiarme y llevarme a beber agua, también al agua. ¿Qué ha pasado? Que con los años he descubierto algo maravilloso, que verás cómo tiene una implicación en todo mi ser muy importante. Resulta que analizando los estudios e investigaciones del arqueólogo Federico Battenberg, que era un gran arqueólogo español, especialista en las tribus íberas prerromanas, anteriores a los romanos, los vaceos, los celtas, celtíberos e íberos, y lusitanos también. Bueno, pues él, estudiando a estas etnias que habitaron la península ibérica, descubre, Federico Battenberg, hace 2 siglos, descubre que el lobo ibérico, mi lobo, tiene una función esencial en todas esas culturas, y por tanto en mí también, que soy ibérico, soy un guerrero íbero. Bueno, el lobo es un psicopompo, que quiere decir en griego antiguo, psico es alma, pompo el que conduce las almas. El lobo es el psicopompo que hace que las almas de un difunto no queden perdidas y en pena, no queden en pena perdidas, porque ellas lo guían hasta el más allá. Los psicopompos llevan ese alma hasta el inframundo. Y esa era la labor del lobo ibérico durante siglos, ha sido esa labor. Quiere decir esto que yo, además de haber estado en la otra orilla y haberme vuelto tan contento y tan tranquilo y sin miedo a la muerte, además de eso, he visto a mis psicopompos en acción, algo que no es muy habitual. Yo los he visto y los sentí así, los sentía como flotando. No me dio por acariciarles, no eran lobitos simpáticos, físicos, no, eran otra cosa más allá, eran psicopompos, venían a cuidar, a custodiar mi alma, y yo los pude ver. Esto es muy bonito, esta historia a mí me sobrecoge y tiene para mí una función muy importante en mi vida, porque yo siempre he dicho, lo he escrito en mis libros, por ejemplo, que yo me he dedicado al lobo ibérico y a su defensa y a la naturaleza en su conjunto por una cuestión de vocación innata. Yo decía, no sé, vine de niño con una vocación innata. Luego apareció un tal Félix Rodríguez de la Fuente, me cautivó y todo eso me ha llevado a ser lo que soy y a hacer lo que hago. Hoy, Luján, ya sé que no es así. Hoy no. Como Albert Einstein, me atrevo a decir, creo en el determinismo. Efectivamente, no era una vocación innata, era una predestinación. Luismi, baja a la tierra. Luismi, nace porque tienes una función en tu vida, que tu guía espiritual va a ser el lobo ibérico y tú vas a cuidarlo. Por eso me dedico a lo que me dedico y por eso soy quien soy. Y eso lo he descubierto en la ECM. Cuidado, muy importante. ¿Y tú crees que en ese mundo que es otra dimensión y que está más allá y al que vas cuando tienes una ECM, ahí también los animales, estás diciendo, tienen una función? Claro. Pero todos, no solo... No, porque no. Fíjate, en Egipto... Claro, Anubis era un chacal, sí. Por ejemplo, las mariposas son psicopompos en muchas culturas. El jaguar, mi casa está llena de cabezas de máscaras rituales. El jaguar es un súper depredador apical en las selvas tropicales y allí todos aquellos pueblos lo consideran también un psicopompo. Y nadie se le ocurre matar sin ton ni son a un jaguar,
porque es irrumpir como un elefante en una cacharrería en el mundo sagrado. Y aquí al lobo se le maltrata, se le menosprecia, y a mí me parece inadmisible. Toda mi vida me ha parecido inadmisible, pero ahora imagínate, mucho más. Yo ahora considero que el lobo es un animal sagrado, sin duda alguna, y guía espiritual mío, en mi caso, toda mi vida, claro. Pero dentro de ese concepto de sagrado, podríamos añadir que toda la vida es sagrada. Hombre, por favor, ¿no? Claro. Mira, una de las cosas que a mí me pasan ahora, me pasa a nivel físico, siempre me pasó. Yo no he soportado nunca el daño a un animal, nunca. Pero es que ahora yo broto a llorar, rompo a llorar de manera inmediata cuando veo unas imágenes, cuando oigo el alarido de un animal que llora. Me duele de una manera muy especial. Se han encarnado en mí muchos de estos seres. Siempre me pasó, mi vida entera fue así, pero ahora hay un porqué que va más allá de lo palpable, ¿no? Entonces la vida adquiere una dimensión mágica que no tiene por qué ser menos verídica que la verdadera. Es que a lo mejor resulta que en esta cara o en esta fase de la luna resulta que están las auténticas verdades, cuidado, Claro. Claro, es que todo es muy simbólico. Por Todo lo que vemos es lo que es y lo que simboliza. Claro. Y no tenemos que perder ese concepto, sí. ¿no? Y las cosas no son solo por lo que son. Cuando se habla de los bienes materiales e inmateriales, digo yo siempre, cuidado, ya lo dice la UNESCO, hoy hay afortunadamente patrimonio inmaterial, el flamenco, hay un montón de... La UNESCO concretamente denomina patrimonio inmaterial a un montón de bienes que tenemos, que son los que nos acompañan, pero que no se ven, que no se tocan, que no se palpan. Por ejemplo, yo te digo, el aullido de un lobo, el aullido en la noche, tú bajo un edredón a gustito, en una habitación confortable, oyes aullar a los lobos fuera, ese es un bien inmaterial, inalienable, nadie te lo puede robar. El aullido de un lobo es el hecho por el que debemos proteger al lobo ibérico, por su aullido, por su voz, no solo por su físico, no solo porque anda, corre, muerde, no, por su voz, claro. La belleza, Luján, la tuya, es evidente, es un patrimonio inmaterial que compete a toda la humanidad, claro. También por la belleza hay que luchar, por el amor hay que defender las cosas y las causas por amor, claro. Luismi, qué naif te has vuelto, no, naif no hay nada más importante que el amor, no lo hay. No. Qué bonito y qué real. Y que si tuviésemos esos conceptos, cambiaríamos tantas cosas. Es tan fácil cambiar la vida. Señor Netanyahu, usted está, por ejemplo, ahora mismo, en estos momentos, creyendo que está llevando a su pueblo a un buen sitio. No, porque no trabaja con amor. No, usted está instalado en el odio. Esa es otra cosa. Por ahí, mal camino, mal territorio es ese. Vivir en el odio genera odio, genera daño, genera enfermedad, genera muerte, claro. El amor, prueben con el amor, inoculen el amor en cada acción que llevan a cabo y verán cómo cambia la cosa. Yo creo que es la palabra clave, la palabra mágica, como cuando uno hace un encantamiento o el abracadabra. El amor es la palabra mágica. El amor. Es la solución a todo, es la llave que abre todo. Pero claro, yo de hecho, me he rehabilitado como lo he hecho, que según los neurólogos es de manera impresionante, porque yo debería estar realmente, no solo en la silla de ruedas, posiblemente debería estar en una cama tumbado por la cantidad de daño que tuve en mi cerebro. Y ellos me dicen, Luismi, no hemos visto una recuperación como la tuya.
pero mi recuperación, cuidado, tiene mucho que ver con el amor. Y no me refiero al amor físico de mi pareja y de mi hijo precioso. Claro que ese amor ha estado ahí. Sobre todo hablo del amor en la mirada, en mi propia mirada hacia la existencia, lo que me toca vivir. Si yo no hubiera tenido esa capacidad amorosa, yo estaba muerto ahora mismo, querida Luján. Es así. Y otra cosa que he descubierto aquí en tu casa, maravillosa, que está llena de imágenes, es unos animales preciosos que te acompañan y me parecen mágicos. Tienen una mirada... Pantera y Leo, qué bonitos. Que entre los dos suman el nombre científico del león africano. Simba, el gran león africano, su nombre científico es Pantera Leo. Cuando yo adopté a estos dos hermanitos, a ella la puse Pantera y a él le puse Leo, en honor a su padre mayor, al león africano. Son muy bonitos, son Pero dos, es que además gatos preciosos. Tienen una acción contigo, una simbiosis maravillosa, ¿no? Total. Mira, cuando en el antiguo Egipto moría el gato de la casa, de la familia, toda la familia, simbolizando el duelo por la muerte de ese ser, se depilaban las cejas, toda la familia. Entonces, cuando veías a una familia egipcia sin cejas, ya sabías que no había muerto el abuelo o la abuela, había muerto el gato de la familia. Cuidado con los gatos forman parte de nuestras entrañas, están metidos, imbricados en nuestra sociedad a tope y además de manera ultrasensorial. Mira, Leo y Pantera saben que yo estoy malito. Ellos lo saben desde el momento en el que llegué aquí con la silla de ruedas, con 20 kilos menos después de pasar un ictus y un coma proceloso. Entonces Leo, ¿qué empezó a hacer? Leo detecta, yo creo, que tiene ultrasensorialmente a través de sus vibrisas, que son los bigotes del gato, detectan unas ondas que debe emitir la parte hemipléjica mía, la parte izquierda mía. Entonces Leo se roza todas las mañanas, viene a buscarme a la cama. Él sabe que para mí es un momento muy complicado, porque yo ducharme solo y vestirme como me ves ahora en soledad es un proceso muy complejo, pero lo llevo a cabo siempre y con la ayuda de ellos dos. Leo lo que hace es rozarse inmediatamente con la parte izquierda de mi cuerpo y entre los dos me llevan a la ducha. Leo se pone delante, empieza a mirar para atrás, maulla y me va diciendo: vamos Luismi, vamos. Yo le digo cosas bonitas, él a mí, venga. Incluso hay veces que por la mañana yo me levanto y Leo no aparece. Digo: sinvergüenza, vago, pero venga Leo. Yo le llamo Leo y Leo, que está enroscado aquí en la manta en un sofá porque tiene un frío que pela, y dice: mira, voy a Luismi que lo ayude Pantera, ¿no? Pero Leo aparece siempre, viene con cara de decir: vaya hombre, me has fastidiado, pero él viene, él cumple, se mete en la ducha conmigo, yo abro la ducha, se moja entero, le encanta empaparse y me mira, todo el rato me mira y tiran de mí y son los culpables de que yo realmente me duche cada día, de verdad, ellos dos, y especialmente Leo, el macho, tiene, ya te digo, una facultad ultrasensorial que yo creo que detecta las ondas de mi cuerpo. Muy bonito, son muy bonitos. Qué bonito. Diferentes a un perro, claro, diferentes a un cánido, diferentes al lobo, claro, pero el gato tiene una conexión con nosotros de carácter psicológico único. Ya digo que los egipcios lo consideraban prácticamente una deidad de la casa, era un dios que tenían en casa. Tienes la suerte de poder tener un jaguar contigo, ¿no? Y eso no es fácil, claro, no es habitual. Qué maravilla. Luismi, ¿alguna cosa de tu ECM o de tus pensamientos o de lo que has llegado a pensar
de valores, después de la ECM que quieras comunicar? Hombre, por un lado es muy curioso el que yo no tuviera ningún tipo de referencia nostálgica sobre quién era yo, sobre mi mujer, mi hijo, si yo era padre, si era hijo, si tengo hermanos, nada de eso ocurrió. Era yo solo en un nuevo mundo, era un renacimiento, era como haber renacido, un ser que llega nuevo al planeta. Yo estaba, siempre he dicho, y a ti te lo comenté, yo iba solo pero en compañía. Tuve la sensación de que alguien cuidaba de mí, esa sensación la tuve. Yo iba en soledad pero acompañado. No vi a nadie, nadie me acompañó, viví mi experiencia solo. Eso me llama mucho la atención. Pero y tenías pienso, esa sensación de que estabas siempre estaba con acompañado. tus seres queridos que habían trascendido, No que estarían por allí. No era una compañía de seres queridos. Yo no vi a los seres de luz habituales que otras personas ven, no. No era esa sensación, pero sí algo superior me cuidó, me acompañó. Alguien estaba conmigo, a mi lado, claro. Y esa sensación sí la tuve. Es muy bonito lo de las ECMs históricas, porque como bien sabes, lo has dicho anteriormente, la propia Biblia está cargada de ECMs, el libro de los muertos egipcio o tibetano, las ECMs están ahí. El mito de que Platón describe tan claramente, donde un guerrero que ha muerto vuelve 12 días después para contar qué es eso del inframundo, siempre ha estado ahí. Y yo, investigando sobre este tema en profundidad, el otro día descubrí una cosa muy bonita que posiblemente sabéis, pero es muy bonita y hay que recordarla. Sabéis que los griegos primero y luego los romanos, cuando enterraban a sus muertos, le ponían el óbolo, una moneda, debajo de la lengua al difunto para pagar a Caronte, que era el barquero de la laguna Estigia, ¿no? De esa laguna que separaba el mundo de los muertos del mundo de los vivos, ¿no? Entonces se le ponía el óbolo debajo de la lengua. Pero Caronte, la palabra Caronte, yo muchas veces me he preguntado, ¿es un nombre propio? Pensé yo, es un nombre propio, Caronte. Pues no es un nombre propio, es más bonito que todo eso. Caronte quiere decir luz brillante, eso quiere decir Caronte. ¿Y qué es lo primero que dicen todas las personas que han vivido una ECM? Hablan de la luz brillante. Voy hacia la luz, el túnel y la luz al fondo. Caronte, el barquero, quiere decir luz brillante. Hace miles de años ya alguien decidió denominar a un ser tan importante con una terminología tan importante. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Pues Luismi, yo creo que seguiremos otro día. Hombre, porque mi es casa muy es tu bonito casa, ya lo sabes. Y tienes tantas cosas para aportar. Un placer. Que bueno, creo que en eso estamos. Yo creo que las personas que tenéis una ECM, sí, claro, volvéis para comunicar. Claro, y muy agradecidos. Además, yo estoy instalado en el agradecimiento permanente. Primero porque me encuentro de maravilla, a pesar de mi discapacidad, me encuentro de maravilla. El otro día un amigo mío, en una conferencia que di en la Universidad de Alcalá de Henares, me dijo, Luismi, no eres una persona discapacitada, es que sin saber cómo te has venido con una serie de superpoderes, y algo de eso debe haber también, pero estoy muy feliz, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luján, gracias. Gracias.